Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a Seider Art. Tengo que deciros que el vídeo de esta semana es totalmente improvisado, que la verdad no había pensado en ningún momento en hacer un vídeo sobre este tema. Y aprovechando el momento en el que estamos, que sabéis que estamos en carnavales, y que ha sido sugerencia de un suscriptor, al cual le doy las gracias desde aquí, pues he pensado que sí, que era bastante interesante porque la verdad que hay muchas curiosidades sobre la festividad del carnaval. Hoy os voy a hablar de cuáles son sus orígenes, al menos los conocidos, que realmente son paganos, como muchas de las celebraciones que tenemos hoy en día, y cómo se celebra en las distintas culturas, sobre todo en las nórdicas y en las antiguas culturas celtas. Así que, como siempre, no me enrollo más con la intro y vamos a empezar. La mayor parte de las celebraciones y las fiestas que conservamos y seguimos festejando a día de hoy tienen un origen pagano, incluso aunque sorprenda a la mayor parte de la gente. El carnaval es una de estas fiestas. No tiene nada que ver con la rueda del año, con los sábados, a pesar de que tenga ese origen pagano. Pero para que más o menos os situéis, se celebra entre Imbolc y Ostara. En muchas culturas, de hecho, se considera que el carnaval es como otra estación, otra parte de ese ciclo del año. El origen de la palabra carnaval viene del latín carnem levare, que su traducción viene a ser algo así como quitarse de la carne, desprenderse de la carne o despedirse de la carne. Esto hace alusión y referencia a lo que posteriormente se ha relacionado con el cristianismo, ya que el carnaval se sitúa justo antes del periodo de Cuaresma, que es el periodo en el que se supone que hay que prescindir y privarse totalmente del consumo de carne. Hay otra teoría para el origen de la palabra carnaval. Se cree que puede derivar de la frase dar carne a Baal. Os cuento de qué se trata. Se cree que en la antigua sociedad de los cananeos, en este momento, se haría algún tipo de celebración o de ritual para pedir buenas cosechas. Esta celebración, este ritual, estaría dedicado al dios Baal, que era el dios cananeo del sol, de las tormentas y de la fertilidad. En principio puede ser que los cananeos hicieran algún tipo de ofrenda o sacrificio de carne en honor a este dios. De ahí el nombre dar carne a Baal y que se piense que el carnaval deriva de esta festividad. Pero no es algo que esté justificado ni que tenga registros que lo avalen. Así que nos quedaremos con el origen de la palabra latín, como os he dicho antes, de carnem levare. Las raíces más cercanas y conocidas del carnaval nos llevan hasta la época del Imperio Romano. Aquí se relaciona con fiestas como la Saturnalia, las Lupercale o las Esquirrias. Pero sus raíces son mucho más antiguas y hay registros y constancia de que se ha celebrado en sociedades como los egipcios o los sumerios. Los sumerios en su mayoría eran agricultores y como buenos observadores de la naturaleza y de los ciclos de esta, posiblemente harían ritos y celebraciones a lo largo de todo el año. Se cree que los sumerios, llegado este momento, harían algún tipo de rito o celebración para ahuyentar los malos espíritus, dejar atrás el invierno y pedir buenas cosechas. Según los historiadores, esto puede estar relacionado con una serie de catástrofes climatológicas que sufrieron durante mucho tiempo. De hecho, seguramente sabréis que una de las posibles teorías que hay sobre la desaparición de los sumerios es una gran catástrofe climatológica. Para esta celebración hacían una gran hoguera. Se pintaban las caras, se ponían máscaras y danzaban alrededor de la hoguera para pedir buenas cosechas y ahuyentar esos malos espíritus. El ritual seguramente estaría dedicado a dioses como Enlil, que era el dios del viento y del aire, que estaba relacionado también con la agricultura. Antum, diosa de la tierra y la fertilidad. Dagon, dios de la fertilidad y el grano. O la diosa Gestinana, diosa de la fertilidad de la tierra. Posiblemente el rito estaría dedicado a estos dioses y muchos más, ya que los sumerios tenían cientos de dioses en su panteón y en cada ciudad o en cada región había dioses distintos.
En Egipto el carnaval se celebraba en honor al dios Apis, que es el toro sagrado, dios solar de la fertilidad. En el antiguo Egipto el carnaval se llamaba Cesquerups. Esto hace referencia a la fiesta del buey. Los preparativos para esta festividad comenzaban en el equinoccio de otoño y lo que hacían era recorrer todo Egipto buscando el mejor buey de entre todos los que había. Una vez lo encontraban, lo llevaban hasta Alejandría y allí lo cuidaban durante un tiempo dándole los mejores alimentos y cuidado por jóvenes doncellas. Pasado un tiempo le adornaban los cuernos pintándolos y decorándolos con oro y sacaban al buey a pasear durante varios días por las calles. La gente asistía a esta celebración disfrazada, pintándose la cara o con máscaras. Tras varios días de celebración, llevaban al buey hasta las aguas del Nilo y allí lo sacrificaban ahogándolo. Posteriormente lo llevaban a las casas para embalsamarlo. Fueron los griegos y los romanos los que extendieron estas celebraciones y las adaptaron a los distintos panteones. En Grecia el carnaval se celebraba en honor al dios griego del vino llamado Dionisios. Aparte de la típica celebración con un buen banquete, bebida y danza, lo que se hacía era coger un barco con ruedas y se paseaba por las calles. A esto se le llamaba carrus navalis. Hay otra teoría que nos habla de que en esta palabra, carrus navalis, puede estar también el origen de la palabra carnaval. Lo que se hacía en esta celebración eran carreras en honor a Marte, y el recorrido del carro lo que venía a representar era el recorrido del sol en el cielo a lo largo de todo el ciclo del año. Durante la celebración la gente se disfrazaba, se pintaba la cara, se ponían máscaras y se subían al carro. Allí iban cantando y bailando. En Roma también existía esta tradición del carrus navalis, solo que aquí la fiesta se dedicaba al dios romano del vino, por supuesto, que era Baco. En el caso del Imperio Romano, el carnaval se relaciona con las fiestas de la Saturnalia y las Lupercale. Sobre estas dos festividades ya he hablado en otros vídeos, así que para no hacer este muy largo no voy a volver a repetirlo, pero os dejaré en la descripción del vídeo, os dejaré los enlaces para que tengáis un poco más referencia. La Saturnalia hablé en el vídeo de Yule y sobre las Lupercale en el de Imbolc, así que echarle un vistazo porque está bastante curioso. Al final, como podemos ver, en todas las sociedades, en todas las culturas y en todos los momentos, el carnaval tiene el mismo significado. Es celebrar un momento en concreto del ciclo del año, dejar atrás ese invierno y dar la bienvenida con alegría al momento más luminoso del año, que empieza con la primavera. Es un momento apto para celebrar a lo grande, de descontrol y de euforia. Posiblemente este es uno de los motivos para disfrazarse y taparse la cara con máscaras, para de esta manera actuar de un modo más libre y aún así conservar el anonimato. Posteriormente, en una época ya más actual y más moderna, desde las zonas de Roma y sobre todo Venecia se le dio mucha importancia a esta celebración y se consiguió que se extendiera a nivel mundial de una manera bastante amplia. Esto se consiguió gracias a los navegantes que llegaban a los puertos de Venecia. Aunque a día de hoy el carnaval se celebra en todo el mundo, pero hay algunos sitios donde esta celebración es realmente importante. Son Nueva Orleans en Estados Unidos, Venecia en Italia y el de Río de Janeiro en Brasil. Como ya sabéis, yo tengo debilidad por la cultura nórdica y la cultura celta, así que serán las zonas que escoja hoy para hablaros de cómo se celebra el carnaval ahí. En gran parte de los países nórdicos al carnaval se le llama Fastelvan. En concreto, en Islandia tiene una característica muy curiosa, que es que el carnaval dura 3 días. No coincide la fecha todos los años, pero sí coincide que siempre cae en lunes, martes y miércoles. Ellos lo que hacen es que cada uno de esos días lo dedican a un tipo de celebración y en concreto una celebración distinta, y os voy a contar en qué consisten. El primer día de celebración se festeja el Bojudagur,
que también se celebra en otros países nórdicos. En este día lo que se hace es comer todo lo que se pueda, un tipo de bollo que preparan allí, que se llama el bolludagsbolla, y es una especie de buñuelo o pastelillo que está relleno de mermelada y de crema y luego recubierto por chocolate. El segundo día, el martes, se celebra el Sprengidagur. Esto viene a traducirse algo así como comer hasta reventar. Y lo que hacen es tomar unos platos de cordero y sopa de guisantes, los dos muy salados, pues tomarlos en grandes cantidades. De ahí el nombre de comer hasta reventar. Y el tercer y último día se celebra el Oskudagur, que es el día de carnaval propiamente dicho. Antiguamente lo que hacían era recoger ceniza en bolsitas y colgárselas a cualquier persona del pueblo. Esto ya ha pasado a ser una costumbre antigua y actualmente este día ha quedado para que la gente se disfrace y sobre todo los niños recorran las tiendas y comercios de las calles de los pueblos y pidan caramelos y golosinas. Algo similar a lo que se hace en Samhain o Halloween, como lo queráis llamar. En Dinamarca y Noruega se celebra de manera muy parecida. En Noruega los estudiantes introdujeron los desfiles de disfraces y mascaradas después de haberlos visto en París. En Oslo es una tradición hacer un baile de máscaras y después hacer una representación en forma de ópera. En Irlanda, el martes de carnaval, es tradición celebrar el Día de las Tortitas, o como lo llaman ellos, el Pancake Day. Lo que hacen es pues cocinar tortitas y comer todas las que puedan. En Escocia hacen lo mismo, también se celebra el Pancake Day, el Día de las Tortitas, solo que aquí las acompañan de mantequilla y un chorrito de limón. En algunas zonas, este Día de las Tortitas celebran carreras y lo que hacen es una competición en la cual los participantes van corriendo con una sartén en la mano, en la cual llevan una tortita, un pancake, y tienen que ir corriendo mientras le dan la vuelta a la tortita en el aire. En Alemania el carnaval también tiene una importancia bastante destacada y allí le llaman Karneval o Fastnacht. Dos de las ciudades más importantes en la celebración del carnaval son Colonia y Düsseldorf. En Alemania al carnaval se le conoce como la quinta estación y ya os digo que es una celebración súper importante. De hecho, se empieza con los preparativos desde el día 11 de noviembre, algo parecido a lo que se hacía en el antiguo Egipto, que se empezaban con los preparativos en el equinoccio de otoño. Las celebraciones en Alemania duran una semana y empiezan pues una semana antes de lo que sería el miércoles de carnaval. El primer día es la llamada de los locos o de los bufones, que allí se llama Narrenruf. El día siguiente, el jueves antes de carnaval, se hace la celebración de Weiberfastnacht. Es una celebración bastante curiosa porque en ella las mujeres recorren las calles y van cortando las corbatas de todos los hombres con los que se cruzan. De hecho, hay hombres que para este día guardan como una ocasión especial, pues guardan unas corbatas viejas y son las que se ponen. El viernes se celebra el Karnevalsfreitag. Aquí lo que se hace es marcar con hollín a alguien que quieras poner en un compromiso, gastar una broma, y esa persona que ha sido marcada al día siguiente, el sábado, lo que tendrá que hacer es hornear algo como bollos o panes para poderlo comer todos. El domingo se celebra el Fastnachtssonntag. Aquí se dedica el día a desfilar por las calles con los disfraces y las máscaras que se han preparado para esta ocasión. El lunes se celebra el Rosenmontag, que es la continuación del domingo. Se sigue con los desfiles de disfraces y de máscaras, pero es un día aún más importante, ya que hay muchas empresas que incluso este día pues lo consideran tan importante que lo dan como festivo, como libre a sus empleados. Y por último, el martes se celebra el Fastnacht, que es el día de mayor festejo de todo el carnaval en Alemania. Hay muchísimos otros países, muchísimas otras culturas
que celebran el carnaval de una manera pues muy destacada, muy importante, como por ejemplo en Rusia el Maslenitsa. Pero bueno, no puedo dedicar el vídeo que dure tantísimo tiempo porque estaría pues durante horas. Así que hoy pues lo hemos dedicado a eso, sobre todo a ver el origen y cómo se celebra pues en las culturas nórdicas y en lo que hoy en día fueron las antiguas sociedades celtas o algunas de ellas. Pues nada más por hoy, nada más por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo, que ha sido un tema improvisado, pero que al final entra dentro de la temática del canal, porque es el origen pagano de una de las celebraciones que mantenemos hoy en día. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado y que, como sé que lo veis desde fuera de España muchos de vosotros, pues estaría bien que en los comentarios nos dijeseis y nos contaseis cómo lo celebráis en vuestros países. Pues lo dicho, espero que tengáis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho, un besito.